Dios te bendiga. Bienvenidos a este su canal, José Familia Oficial. Para nosotros es un gran placer poder traer una palabra que sé que va a bendecir tu vida. Si ve que estamos en un set totalmente diferente de al que acostumbran a vernos, es porque estamos un poco retirados de nuestro hogar. Para nosotros es más que un placer dejarnos utilizar una vez más por el Señor. El tema que traemos nosotros hoy es el siguiente y es la consecuencia de no ser santo, la consecuencia de no estar en santidad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es acudir a la palabra de Dios y partir desde ahí, arrancar desde ahí. Y es que la Biblia establece que el pecado disminuye, que el pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Y también la Biblia nos enseña que el hombre fue creado para estar en prosperidad, en bendición, pero el pecado disminuye esa vida deliciosa, esa vida de refrigerio que el Señor nos ofrece. Bueno, la consecuencia de no ser santo es tú atrasarte cosas que fueron trazadas y designadas para ti, pero tú te la alejas por ser impuro. Bueno, le testifico que yo soy un joven que mi vida pasada fui constantemente en el pecado y me daba cuenta que estando en esa vida pecaminosa, mi vida espiritual estaba totalmente muerta, estaba totalmente apagada y veía que no podía progresar, no podía avanzar, no podía alcanzar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque estaba cometiendo pecado constantemente. La práctica del pecado constante es tú darle rienda suelta al diablo para que mate todo lo que Dios tiene designado para ti. La Biblia dice que Dios creó hombres rectos, pero según el hombre se iba pervertiendo, el hombre entonces se iba quitando muchas cosas que Dios le otorgó. Si usted se fija que en el principio Eva y Adán tenían algo que muchos humanos hoy en día, digo, el mundo entero no tenemos, que era qué, que eran eternos y podían acceder a cosas como dioses. Bien, pero el pecado vino y destruyó todo ese acceso. Quiero decirte, no permitas que el pecado te haga limitarte a acceder a cosas que fueron designadas para ti. Usted sabe de lo que le hablo. Cuando usted está en pecado, usted no se siente igual que antes de estar en pecado. Cuando usted está en pecado, usted no puede acceder a la presencia igual que antes de estar en pecado. Por eso yo te aconsejo que te mantengas en integridad, que te mantengas íntegro, porque lo único que te ayudará a saborear la tierra prometida es la santidad y la integridad. Fíjese usted que usted no consigue nada y no como que no logra nada en la vida y es por el pecado. Si usted se fija, mucha de la gente hoy en día que usted ve en miseria y siempre está en el mismo lugar, no crece, es por el pecado, porque hay algo, hay un trasfondo detrás. Y usted se fija, guau, pero fulano tiene tantos años en la iglesia o fulano tiene tantos años en el barrio y no pasa de ese lugar. No es que fulano no tiene suerte o no tenga apoyo, es que el pecado lo está deteniendo. De la única manera que nosotros vamos a poder crecer es estando en santidad y en integridad. Ese es el secreto para tú ser una persona próspera en todos los caminos que tú traces. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia establece y dice, si guardas todos mis preceptos y mis mandamientos, serás prosperado en todo lo que hagas. Tus manos, todo lo que toquen, va a hacer que prospere. Ve, si guardas tus estatutos y si guardas mi precepto, esa es la única manera que tú podrás ser próspero en todo lo que haga. Hay gente hoy en día que están fracasando y no es por cuestión de que no tienen suerte o de que no lo están haciendo bien, es porque están constantemente en el pecado. Y ojo, no es que si peques, no, que si pecas no vas a ser próspero, no, pero hay una cosa que es ser naturalmente pecador y ser practicantemente, intencionalmente pecador. O sea, hay un tipo de pecador
que es el de naturaleza caída, que siempre va a suceder aunque nosotros no queramos, pero hay otro tipo de pecador que peca constantemente, practicante del pecado, sabiendo que está mal y aún lo hace. Y ese es el problema de mucha gente que están erradas en una consecuencia que ellos no saben cuál es esa consecuencia. Ellos hacen muchísimas cosas, ellos buscan muchísimas cosas y aún así están atados y vinculados a esa miseria, a ese estancamiento. Y lo que ellos no saben que la llave está en salir del pecado. Estar en santidad te dará acceso a entrar a todos lugares porque tienes estar legal en el mundo espiritual. Esa sería la palabra. El mundo espiritual es con leyes. Si tú estás en pecado, tú estás en contra de la ley. Por lo tanto, tienes una multa o puede ser que también estés preso espiritualmente hablando, que estés estancado, que no puedas crecer. Pero cuando tú estás en santidad, ninguna autoridad demoníaca puede detenerte y decirte que te detenga porque estás al día. Asimismo, es el mundo de los espíritus como el mundo de hoy en día, el cual tú estás palpando. Por eso yo te aconsejo como hombre de Dios y como experiencia que gracias a Jesús hemos podido tener, que el pecado no te hará crecer, sino que te va a disminuir. Por ende, vive una vida de integridad y serás bendecido en todo lo que hagas. La consecuencia de no ser santo es tu acreditar de muerte cuando Dios declaró vida para ti. Porque hay gente que su promesa fueron destinada para recibirla a la edad de 20 años y tienen 40 y todavía no la han recibido. No es que Dios es mentiroso, ¿sabes? Es que tú cometes pecado y te alejas del plan divino. Adán fue diseñado y Eva para ser eterno, pero el pecado lo destituyó de esa gloria que fueron constituidos. Y por eso es que Cristo viene a morir por nosotros, para una vez constituirnos en algo que fuimos destituidos. Por eso la Biblia registra que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Hay gente que están viendo este video que tienen que entender que cuando pecan son destituidos de la herencia que Dios otorgó para ellos. De lo único que Dios no se hace amigo es del pecado. Porque Dios ama el pecador, pero aborrece el pecado. Porque Dios sabe que tú eres pecador, pero Él te ama. Pero si tú amas el pecado, Dios aborrecerá tu persona. Dios ama a aquellos que tratan de serle fiel aun cuando no pueden. Dios ve tu corazón, que tú quieres serle fiel, pero tú caes en el mismo pecado. Pero Dios está viendo que tú quieres cambiar. Prepárate, que el cambio de Dios viene para tu vida. El cambio, el refrigerio del Señor viene para tu vida. Porque hay un tipo de personas que pecan y no le importa que pecar. Pero hay otro tipo de personas que pecan y le duele cuando pecan. Dios está mirando tu gesto, porque aprendí algo, que a Dios le importa más la intención de tu corazón a las acciones que tú has cometido. Porque hay gente que cometen errores y su intención no es esa, es que su simiente pecaminosa lo lleva a ellos a caer en ese error. El secreto está nada más y nada menos en algo que mucha gente no le gusta expresar y es en la santidad. La palabra santidad, gloria a Jesús, significa apartado para y pureza. ¿Apartado qué? Para Dios y puro para Dios. O sea, de la única manera que tú podrás obtener cosas que hoy en día tú la ves como barrera e imposible es siendo santo, porque Jehová, expresaba en los escritos de la palabra y decía que todo lo que tocar en tus manos será próspero. Pero ¿cuál es el problema de que tú intentas prosperar y no prosperas? Es porque tú no guardas los preceptos. Y estas herramientas que te estoy dando, te aconsejo que la apliques. ¿Por qué? Porque serán de mucha utilidad para tu vida. Pues que Dios te bendiga y Dios te guarde. El Espíritu de Dios te está diciendo que las consecuencias de no ser santo te disminuye vida espiritual y vida física. Por eso hoy en día vemos mucha gente que está muriendo antes de tiempo y es por el pecado. La Biblia lo registra eso. Hay gente que no era su tiempo de morir, dice la Biblia, pero por el pecado llegó la muerte. Trata de mantenerte lo más santo que puedas, porque el mundo espiritual es con leyes y debes de andar legal. Pues que Dios te bendiga y José Familia estuvo con ustedes. Gracias.